Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os vengo a hablar de la Cruzada de los Inocentes. Sé que he estado un tiempo desaparecido, pero bueno, no creo que haya sido una gran pérdida. Y es que tenía que acabar una carrera y por supuesto leer. ¿Leer qué? Mangas cortos. Es una de mis aficiones leer manga también, no solo libros, pero y cómic, por supuesto, que también he hecho un vídeo por ahora en el canal. Pero bueno, quería traer mangas cortos. ¿Y por qué mangas cortos? Porque cuando vas a una tienda de cómics, al FNAC, al Corte Inglés o a diferentes tiendas donde vendan mangas, siempre asusta ver colecciones enteras de 70, 60, 80, 100 tomos que no sabes cuándo van a acabar. Y hay una manera más fácil de entrar a este tipo de arte y no es con estas grandes colecciones, que aunque sean las más vendidas, las más conocidas y las que tienen animes generalmente, pues hay pequeñas colecciones de 2, 3, un tomo e incluso hasta 8 o 9 que seguramente vaya trayendo en el canal a medida que las vaya leyendo. ¿Y de qué os vengo a hablar en este vídeo? Pues de La Cruzada de los Inocentes. 3 tomos publicados por ECC Ediciones, que ECC Ediciones es en España quien tiene los derechos de DC, de Batman, de Superman, de Green Lantern, Flash, que también tiene unas colecciones de manga, y en este caso La Cruzada de los Inocentes, que son apenas 3 tomos de no muchas páginas. Ahora hablaremos más en profundidad de su edición y que merecen mucho la pena que los leáis. Vamos a hablar un poco de ellos, vamos a hablar también de qué hay de verdad en esta historia ambientada en la época medieval, y antes de eso merece la pena saber quién es su escritor, quién es su mangaka, que se llama Usamaru Furuya. Usamaru Furuya nació en Tokio en el año 1968 y por si no le conocéis, bueno, pues aprendió a hacer manga, aunque él quería dedicarse a otras cosas, quería ser concretamente ilustrador. Aprendió manga gracias a un curso por correspondencia a cargo de Osamu Tezuka. ¿Y quién es Osamu Tezuka? Pues es un mangaka muy conocido de entre los años 40 y principios de los años 80, famoso entre otras cosas por obras como Astro Boy, Adolf, o incluso por haber sido invitado por Stanley Kubrick para participar en 2001 Odisea en el espacio, cosa que finalmente rechazó. Usamaru Furuya publicó en 1994 su primera obra de manga, conocida como Palepoli, y que tuvo tanto éxito que bueno, poco a poco se fue introduciendo dentro de este mundillo, publicando, además de La Cruzada de los Inocentes, otras obras cortas como pueden ser El Club del Suicidio y 51 maneras de proteger a tu novia. Este manga, La Cruzada de los Inocentes, es considerado un shonen, es decir, para chicos jóvenes. El manga lo diferencian los japoneses por sexos y además por edad. El shonen concretamente está enfocado a jóvenes chicos y suelen narrar aventuras, acción, como pueden ser Naruto, One Piece, Fairy Tail y de este estilo. Por otro lado tendríamos el shoujo o shoujo, que sería la versión para chicas, en el que incluiríamos pues romances de instituto y cosas por el estilo. Esta diferenciación en realidad no tiene ningún sentido, pero ellos lo siguen haciendo hoy en día, y por eso, bueno, pues dentro de la catalogación se dice que esto es un shonen, es decir, incluye acción, incluye drama, un punto de tragedia y sobre todo aventuras ambientadas en la época medieval. ECC Ediciones ha decidido publicarlo en 3 tomos, como veis aquí, amarillo, negro y rojo. Y los 2 primeros tienen 288 páginas en blanco y negro, porque si no estáis acostumbrados a leer manga debéis de saber que están en blanco y negro, salvo algunas páginas en color, y el tercero que tiene 320 páginas. El formato es un formato B6, lo que nosotros llamamos tankobon, y que tiene unas dimensiones de 12,8 por 18 centímetros. Este formato, el B6, se diferencia de otros más pequeños, como puede ser el C6, como veis aquí, o el Kanzenban, que sería la versión más grande y recopilatoria. De hecho es mucho más gordo en comparación. Por si no estáis acostumbrados a leer manga, debéis de saber que se lee de derecha a izquierda, y en este caso La Cruzada de los Inocentes fue publicado en los años 2007 y 2008 en Japón, aunque no ha llegado hasta hace poco a las librerías de España. ¿De qué trata La Cruzada de los Inocentes? Bueno, pues nos sitúan en el siglo XIII, concretamente en el año 1212, y Etienne, este chico de aquí, es nuestro protagonista. Es un chico de 12 años que vive en un pueblo del norte de Francia y que un día por casualidad se encontrará una corneta. Una corneta que fue supuestamente enviada por Jesucristo y que le permitirá obrar milagros. Cuando se encuentra esa corneta, cambia su pelo a color blanco y sus ojos a color azul, lo que causará un revuelo muy grande dentro de su pueblo. Y además
hará su primer milagro delante de todos los aldeanos que habitan a su alrededor. En un momento determinado, al principio justo de este primer tomo, su aldea será atacada por unos bandidos y él se interpondrá delante del jefe y dirá que tendrán que pasar por delante de él para atacar al resto de su pueblo. ¿Qué ocurrirá? Pues que justo cuando el jefe de los bandidos levante la espada, un rayo caerá encima de ella y quedará fulminado. Esto se interpretará en su aldea como que es un milagro y irá creándose la leyenda de que Etienne es capaz de obrar milagros. Él dirá que la intención que tiene, y que ha sido enviado por Jesucristo como tal, es crear una cruzada que llegue hasta Jerusalén liderada por él mismo, por otros 12 chavales, y que vaya acompañada por un montón de niños. Estos 12 niños, además de Etienne, irán recogiendo a diferentes chavales de otras aldeas con el fin de, pues como digo, llegar a Jerusalén. ¿Qué ocurrirá? Pues que sus diferentes personalidades, sus diferencias de edad y varios acontecimientos irán causando trifulcas que los irán separando, no solo físicamente, sino también mentalmente y fragmentando como tal el grupo. Habrá diferentes personalidades de niños, habrá muchas movidas, muchas peleas y pues se notará mucho el salto de los más jóvenes a los adolescentes o preadolescentes de esta cruzada. Usamaru Furuya planteará no solo una épica medieval muy interesante, sino que además unas trifulcas infantiles que estarán muy condicionadas por las diferentes personalidades de cada uno de los participantes de esta obra, que serán muy bien presentados y que además irán apareciendo y desapareciendo, dando protagonismo suficiente a todos ellos. Pero ¿qué hay de verdad en esta obra? Dentro de esta fantasía medieval, ¿qué hay de realidad? Bueno, pues en el siglo XI, concretamente en la Cuarta Cruzada, es decir, el cuarto movimiento cristiano por conquistar Jerusalén, es decir, Tierra Santa, nacerá una leyenda en que un niño francés o alemán, dependiendo de la versión, intentará guiar a una gran cantidad de niños hacia el sur de Europa con el fin de llegar allí, a Jerusalén, y liberar. Todas las historias tienen varios puntos en común. Difieren un poco en si es en Francia o en Alemania, pero estas leyendas coinciden en que fue un grupo de niños que nacieron en Europa con el fin de llegar hasta allí, pero que nunca lo hicieron, que siempre fueron vendidos, masacrados o que murieron de alguna u otra manera. Por un lado tendríamos la versión francesa, es decir, la parte de la leyenda que dice que fue un niño francés el que recibe la llegada o la venida de Jesucristo. En este caso, el niño irá a ver al rey de Francia con el fin de emprender esta cruzada y que el rey le apoye en ello. Pero el rey le rechazará, por lo que será el mismo Jesucristo el que se vuelva a aparecer y le diga: tienes que ser tú, joven, el que vayas con otros niños a emprender esta cruzada. Él mismo tendrá que guiar a los niños y además le promete una cosa, que en cuanto se tope con el Mediterráneo, las aguas se le abrirán, tal y como ocurrió con Moisés. La versión alemana está un pelín más detallada. En este caso fue un joven alemán que consiguió liderar a 20.000 niños hasta Niza. Es entonces, más o menos llegando a Niza, cuando ya no quedan estos 20.000 niños, porque o se han muerto de hambre, o de enfermedad, o simplemente de puro cansancio se han decidido darse la vuelta. Han recibido ataques, han recibido saqueos, por los que de los 20.000 solo llegan en torno a unos 2.000 según esta leyenda alemana. La propia leyenda también dice que se tiraron 2 semanas rezando delante del mar Mediterráneo por lo mismo, intentando que las aguas se abrieran, que Jesucristo o que el Señor les concediera algún tipo de deseo a raíz de sus plegarias. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el agua no se abrió, no ocurría nada y la gente se empezó a dar la vuelta y a decir que esto no tenía ningún sentido y que todos los milagros eran mentira. Al final 2 mercaderes aparecieron y prometieron a los niños que les llevarían a Tierra Santa gracias a sus 7 barcos. El giro interesante de la trama es que de estos 7 barcos, 2 se hundieron en torno a la zona de Cerdeña y los otros 5 llegaron a Alejandría, donde todos los niños que quedaban vivos tras la trayectoria fueron vendidos como esclavos. Ambos casos, tanto el francés como el alemán, son 2 leyendas, pero ¿qué hay de verdad en esta historia? En realidad se sabe que hubo muchos movimientos migratorios en Europa en torno a las cruzadas, pero concretamente se cree que eran adultos los que iniciaron esta campaña que ha servido como inspiración a las diferentes leyendas y por supuesto como inspiración a los mangas de Usamaru Furuya. En 1212, justo donde se sitúa el primero de los tomos, en Francia 30.000 personas aproximadamente
hicieron una cruzada siguiendo a un tal Esteban de Cloyes. Este Esteban de Cloyes decía tener una carta que el propio Jesucristo le había escrito y que debía entregar al rey de Francia. Por aquel entonces el rey de Francia era Felipe II, no el español, sino el francés, y tanto él como la Universidad de París decidieron que era una absurda bobada lo que estaba diciendo, tal y como pasaba con la leyenda. Es en ese momento cuando es enviado a casa de nuevo y nace la otra parte que es acoplada a la leyenda alemana. Y es que un pastor llamado Nicolás consiguió conducir a 7000 hombres a través de los Alpes diciendo que debían emprender una cruzada popular. En Génova no se abrieron las aguas tal y como este señor prometía, tal y como este pastor llamado Nicolás. Y varios de estas personas se rajaron y decidieron volver para atrás porque de nuevo no tenía ningún sentido seguir a esta persona. Se cree que de los que quedaron, unos fueron a Marsella y allí fueron vendidos como esclavos. Y se sabe que nadie de los que participaron en esta cruzada, que comenzó con 7000 hombres, llegaron a Tierra Santa. ¿Y por qué la leyenda dice que son niños los que emprenden este movimiento? ¿Y por qué Osamu Furuya coge a niños como uno de los elementos principales de su obra? Bueno, pues porque a principios del siglo XIII a los vagabundos que emigraban en torno a Europa se les conocía como pueri, que es una manera de llamar también a los niños o de decir la palabra niño en latín. Estos vagabundos ermitaños europeos eran recogidos generalmente por la caridad de los monjes cristianos y es por eso que se les veía marchar en muchas ocasiones acompañados por un líder cristiano, un monje o algo parecido. Por eso se ha traspasado, o se cree que la leyenda ha ido traspasándose diciendo que en realidad hubo movimientos migratorios de niños, es decir, de pueri, por estos monjes. Un ejemplo de esto es la cruzada liderada por Pedro el Ermitaño. ¿Y quién es Pedro el Ermitaño? Pues fue un monje que nació en Amiens en el año 1050 y que en el siglo XI inició una cruzada que se fue conocida como la Cruzada de los Pobres. Teniendo en cuenta que pobre, como he dicho antes, se puede traducir como pueri o se ha ido derivando desde pueri, se cree que esto pudo dar pie a la leyenda de la Cruzada de los Inocentes o la Cruzada de los Niños. Actualmente el mayor estudioso de esta cruzada o de estos movimientos migratorios con niños es Peter Reitz, que os dejaré una foto por aquí, que hizo uno de sus mayores recopilaciones en el año 1977. Aunque Osamu Furuya hace los niños bastante parecidos entre sí, porque es complejo hacer niños y diferenciarlos mucho de los adultos, porque no puedes usar vello facial, tienes que jugar con las longitudes de pelo, y el manga por lo general tiene unos rasgos bastante definidos, sobre todo en autores concretos, Osamu Furuya consigue distinguir a los diferentes niños bastante bien. De hecho, habrá gemelos que sea a veces un poco complicado diferenciar, pero aún así sí que lo consigue bastante bien. Y una cosa muy interesante será que contextualizará perfectamente el mundo medieval que los rodea, es decir, este siglo XIII, bueno, principios del siglo XIII, ya que está localizado en Francia en 1212, como decía al principio del vídeo. Se verá sangre, se verá violencia, se verán problemas con cruzados adultos y además Osamu Furuya, una cosa muy interesante que ahora será dejar pies de página o momentos en los que nos contextualiza lo que está ocurriendo, nos dice para qué funciona un objeto, alguna tradición que ocurría entonces. Y si os ha gustado este ejemplo, os ha gustado esta pequeña leyenda, esta pequeña historia, os recomiendo no solo que leáis estos 3 mangas, sino que además busquéis otras obras, otras novelas, otras historias que han tratado este tema, como pueden ser El flautista de Hamelin, que también podemos traer a este canal, qué hay de verdad y qué hay de mentira en esa historia, en ese cuento, esa leyenda. Dejadlo en los comentarios, que ya os digo que no eran ratas sino niños los que guiaba este flautista de Hamelin, de Alemania. Y recomendaros también La cruzada de los niños de Neil Gaiman, El barco de los niños de Mario Vargas Llosa, que tratan sobre esta leyenda, sobre esta trama. Y si os ha gustado, como digo, dejadlo en los comentarios. Espero que también leáis estos 3 tomos, que apenas valen 13 € cada uno y que están editados por ECC Ediciones en España. Espero que os haya gustado la historia, la trama, la leyenda histórica de la Cruzada de los Inocentes.